surfistas van a la playa y empiezan a observar el mar y empiezan a ver el movimiento de las olas. Ellos no le tienen miedo a las olas. Yo personalmente sí le puedo tener miedo a las olas porque muy poco puedo nadar. Pero los surfistas ven venir la ola y aprovechan la ola más fuerte para hacer y ir por el agua. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros también? Dejarnos llevar por el mover del Espíritu Santo y ser capturados por ese movimiento, ese flujo del Espíritu Santo, y que sea Él el que ministre. No nosotros queriendo acomodar el Espíritu de Dios en un tiempo, en un modo, en una circunstancia, sino que la atmósfera del Señor se creará cuando le alabamos a Él. When we come into His presence and praise Him, His atmosphere come, and His anointing come, and His Holy Spirit which flowing to healing and restoring. Solo el Señor puede hacer eso. Él es el que viene a restaurar. El Señor me estuvo llevando estos días pasados a meditar sobre lo que es el efecto de la unción. Y vamos a dialogar conforme la palabra en este momento. Le voy a pedir que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 16, verso 8. Brother Johnny, thank you for being with us today. A ellos me cuesta a veces traducirles inmediatamente porque estamos en el formato español, pero sé que más que lo que yo les pueda traducir, ¿quién les traduce a ellos? El Espíritu Santo. Amén. Ezequiel chapter 16, verso 8. Vamos a ir ahí, ¿sí? Continuaremos ahí agradeciendo al Señor y gozándonos de ver a mi hermano Lance White y también de ver a su hijita de mi hermana Rosario. Se estuvo orando por ella. El Señor puso gracia delante de ella. Te recuerdo cuando me dijeron, se va a presentar a la corte, a la embajada. Oren para que el Señor ponga gracia y que le permitan venir a Estados Unidos. Y aquí está ella, la respuesta del Señor. Amén. Amén. Creo que después vamos a dar un tiempecito para que nos compartan algunas palabras. Amén. Porque eso nos edifica el testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer. Yo creo en un Cristo de poder. Amén. ¿Y usted? Aleluya. Hay algo tan lindo que me está tocando aquí, hermano. Aleluya. Ezequiel capítulo 16, verso 8. Y me gozo de ver los rostros nuevos de los que nos están visitando. Hay dos hermanas Marías, creo que con una de ellas intercambié texto la semana pasada y ayer nos visitó otra hermana María mientras teníamos el yard sale, ¿verdad? Es que el Señor nos sorprende, hermanos. Usted déjese sorprender por el Señor. Ezequiel capítulo 16, verso 8. ¿Lo tiene ya en pantalla? ¿Así? Amén. Dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El Señor hablándole a su iglesia. Saben, el Señor desde un principio, Él empezó a cubrir al hombre. Vamos en palabras de oración. Padre de misericordia, Señor, te agradecemos en esta hora porque sé que tu presencia es tan real y verdadera y estamos en este momento meditando tu palabra. Te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija hacia toda verdad y que traiga la revelación que tú necesitas poner en nuestra vida, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús, estos minutos son consagrados para ti y te pido que en ese tiempo nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, se conecte contigo para recibir esa verdad suprema de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo ese versículo. Miren, con qué pasión el Señor está hablándole a su iglesia. Dios es capaz de cubrirnos y lo mostró aún cuando allá en el Edén, Adán y Eva habían pecado. Ellos dicen que se escondieron porque se sintieron desnudos. ¿Ya? Se sintieron desnudos. Entonces, el Señor vino y preparó cobertura para ellos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de lo que son esas coberturas. La cobertura que viene de Dios como por medio de su unción a través de una remembranza de lo que es un manto. ¿Sabe qué es lo que es un manto? Algo para cubrirse. Lo usaban en el tiempo de Abraham hasta los tiempos del Señor Jesucristo también. Una cobertura que se ponía desde acá, que a veces cubría la cabeza también y bajaba hasta la rodilla. Eso es lo que usaban los judíos mucho tiempo antes.
Eso es lo que se habla de cobertura. Y aquí el Señor está hablando de cubrir desnudez. Y el amor con el que Él lo extiende es esa unción que Él derrama sobre nuestra vida para que nosotros seamos cubiertos. Él cubre multitud de faltas. ¿Sabe cómo? Precisamente por lo que dice acá, en ese tiempo de amores. David le dijo al Señor en el Salmo 51, le dice, Señor, no me juzgues conforme a la multitud de mis faltas, sino conforme a la gran multitud de tus misericordias. El amor de Dios es tan grande que dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Estoy utilizando la palabra cubre porque precisamente eso es lo que hace un manto. Cubrir. El manto es una pieza que se utilizaba en la vestidura de los judíos en los tiempos anteriores. Ahora ya las modas han cambiado, se han venido nuevos estilos, pero en realidad el manto, ponérselo ellos, ¿sabe qué significaba? Un significado, un simbolismo de su relación con Dios. Y algunos estaban confeccionados de diferentes formas. Algunos tenían colores bonitos, eran de algodón, algunos eran de lino y además otros incluso eran de piel como los que usaban los profetas. El profeta Elías, Isaías, Eliseo, ellos utilizaban un manto especial. Y de eso estamos tratando, que incluso el manto, la cobertura que el Señor nos da es lo que es el manto del Cordero Santo de Dios. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel capítulo 15, verso 24. Van a ser 8 de ellos, pero no se preocupe, no los voy a tener aquí toda la tarde hablando de esos 8 mantos. Vamos a concentrarnos en el primero, que vamos a hablar sobre lo que es el manto de Saúl y el de Samuel. Amén. Primera de Reyes 15, 24, 28 dice así. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. En este instante, el rey Saúl estaba pasando por una circunstancia bien crítica. ¿Saben? Lo que sucede fue que Saúl fue elegido para ser el primer rey de Israel. Pero hay detalles que vamos a analizar precisamente, vamos a quedarnos parados en ese capítulo 15 de Primera de Samuel y usted verá conmigo qué fue lo que sucedió, por qué fue que se llegó a este momento donde David empezó a tener, Saúl, perdón, empezó a tener ese quebrantamiento. Lo que estaremos tratando es ver esto. Él tuvo autoridad en el reino de Israel, Samuel. Se la pasó a través de ungirlo como rey para que él tuviera autoridad Saúl sobre el reino de Israel. Pero pasó algo. Él desobedeció al Señor y entonces el Señor le vino a quitar su cobertura. O sea, ese manto de cobertura que le había dado todo el Señor, la unción que le había dado a Saúl fue quitada debido a que él desobedeció. ¿Cuándo desobedeció? En un segundo lo vamos a encontrar, ¿sí? Por último, vamos a ver que el manto de Samuel fue rasgado en una interacción entre Saúl y Samuel. En ese momento, cuando él estaba diciendo que me perdone el Señor porque yo hice lo malo debido a que escuché la voz del pueblo. Allí surgió algo muy especial que vamos a analizar en unos segundos. Va conmigo entonces usted al libro de Primera de Samuel y posiciones en el capítulo 15, por favor. Yo voy a estar analizando los versículos casi que uno a uno, pero sin detenerme mucho tiempo, porque sé que el tiempo es oro, hermanos. Amén. Usted verá y encontrará que el Señor viene y eligió a, a Saúl. Pero el Señor le dio una orden a Saúl en el capítulo 15, primera de Samuel 15, verso 7. Él le dice así al Señor. Saúl le dijo, tienes que ir a derrotar a los amalecitas. Y les dio una dirección. Pero primero lo que le dijo a ellos fue que tenían que capturarlos y que no tenían que dejar nada de allá de ese lugar. Retroceda conmigo a 1 Samuel 15:3. Le dice así el Señor, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. ¿Y qué le dice?
y no te apiades de él. Está hablando del rey de ese lugar. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Esa orden era una orden bien radical. Ir a prácticamente a dejar limpio aquel lugar. Desde el rey, los hombres, las mujeres, los niños y aún hasta los animales. El pueblo de Amalek fue un pueblo que fue muy malo con el pueblo de Israel cuando venía en el exilio desde Egipto a la tierra prometida. Entonces Dios ahora quería que Saúl cumpliera con una orden de limpieza total. Dice que ahí, yo voy a ir rápidamente sobre los versículos. Versículo 4, él convocó gente y contó, dice que 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y se dirigió a la ciudad de Amalek, versículo 5, y se emboscó en el valle. Los valles siempre eran utilizados para pelear las grandes batallas, porque ahí eran donde podían poder establecer las estrategias de cómo derrotar al enemigo. Y entonces viene y sigue Saúl hablando y dando direcciones como rey. Les dijo a los kenitas, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya. Había ya en cierta forma, Saúl aquí se está saliendo del mandato del Señor. Ya está teniendo cierto cuidado especial por un grupo y les dice, váyanse porque yo voy a destruirlos y no quiero que ustedes merezcan por ellos. Ahora, está bien, este grupo de kenitas sí mostraron misericordia a los hijos de Israel cuando venían de Egipto. Estoy narrando la historia para que comprendamos. Podríamos decir que de esa manera Saúl sí está haciendo un buen gesto, está devolviendo por gratitud a los kenitas que vivían en Amalek, dándole la oportunidad de que se salvaran. Hasta ese momento, no es que yo lo esté juzgando, pero hasta ese momento la palabra no da luz de que él estuvo fallando a obedecer el mandato del Señor. Con lo que le estoy diciendo es que cuando Dios nos dice hacer algo, tenemos que hacerlo exactamente como Él lo pide, no a nuestro propósito, no a como veamos el beneficio para nosotros, sino conforme Él lo pide. Amén. Pero veamos, sigue en el 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Vean, aquí empieza el problema. ¿Por qué fue que Saúl estaba, estaba pegado con David? ¿Por qué fue que Saúl estaba pidiéndole perdón a Samuel? Porque aquí fue donde él empezó a fallar. Dice en el versículo 8, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. ¿Cumplió la orden o no la cumplió? ¿Usted qué piensa? ¿Sí estaba cumpliendo la orden, Saúl? Dejó vivo al rey, ¿verdad? ¿Qué más sucedió? Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, versículo 9, y vean, aquí está el beneficio que quiso encontrar él. Y perdonaron, ¿no? A lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los animales, de los corderos, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Podemos hacer nosotros nuestra propia voluntad cuando Dios nos da una orden? No, ¿verdad? Simplemente aquí vemos a un rey que tenía la unción, que había puesto un manto de autoridad Dios sobre él, pero estaba mostrando desobediencia. Mi amado hermano, la orden era destruye todo. Hay un verbo en hebreo que se llama jejerín, que quiere decir absolutamente todo, y se usa en este caso, si lo vemos, ese verbo jejerín de destruye todo, de destrucción, aparece 7 veces en dentro de esos versículos que hemos estado leyendo. O sea, el Señor estaba pidiéndole que tenía que cumplir su palabra. Muchas veces el Señor nos habla de diferentes maneras para instruirnos qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con su voluntad. Y no nos dice una vez, Él nos repite. Hay un versículo, perdón, un coro que me recuerdo que dice, llegáronse los tiempos, llegáronse los días de aquellas profecías que el Señor habló, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, dice que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Eso dice esa alabanza. Entonces aquí a Saúl se le estaba diciendo varias veces, tienes que destruirlo todo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, de nuestro Padre Celestial, de afirmar que Él cumpliera con eso,
era para que supiera que tenía que efectuar un juicio total con aquellos lugares. Ese lugar estaba contaminado, su rey estaba contaminado, sus habitantes estaban contaminados y Dios quería hacer un juicio total. ¿Qué hizo el Señor con Sodoma y Gomorra? Solo rescató nomás a Lot y a su familia, a los que se dejaron rescatar, porque la esposa de Lot al final lamentablemente perdió la vida. Pero lo cierto es que Dios no dejó piedra sobre piedra en Sodoma y Gomorra. Y de esta forma era lo que le estaba pidiendo el Señor a Saúl, que fuera y cumpliera aquella misión. En el versículo 10 ya viene el Señor y actúa y habla con Samuel. ¿Por qué? Entonces vino palabra del Señor a Samuel. 15:11. 1 Samuel 15:11. La palabra del Señor dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. En ningún momento podemos juzgar en nada a nuestro Padre Celestial porque Él es perfecto en todos sus caminos. Pero dice acá, me pesa haber hecho rey a Saúl. Ahí no está diciendo me arrepiento, sino dice me pesa, me duele el corazón, me siento, no sé, desilusionado, en una palabra, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió. Miren la actitud del profeta Samuel. Vio la gravedad del problema que había hecho Saúl al no cumplir la palabra de Dios. Y dice que toda aquella noche, puede imaginarse a ese hombre clamando, toda aquella noche clamó al Señor. ¿Ha tenido usted algún momento cuando algún miembro de su familia o amigo, usted ha visto que ha estado desobedeciendo a Dios y le entra a usted ese deseo de cubrirlo en oración? ¿Ha pasado esos momentos? O quizá alguna interacción en familia, de repente usted dice, no, se me quitó el sueño, tengo que ir y clamar para que el Señor tenga misericordia. Eso era lo que estaba haciendo Samuel, él estaba entrando a clamar. Pero luego accionó a la mañana siguiente en el versículo 12, que dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel, Saúl se ha ido a Carmel, o sea, a ubicarlo, ¿no? Es como ahora que nos envían la dirección y a través del GPS dice, oh, sí, en esta locación tanto tiempo para llegar. En esos tiempos era el Espíritu de Dios que utilizaba para dirigir a los profetas. Entonces en el versículo 13 ya viene un encuentro. ¿Qué dice el versículo 13? Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿De verdad que estaba mintiendo Saúl ahí? Él dijo, he cumplido el mandamiento. ¿Y qué dijo Samuel? Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Ustedes qué creen que era? Eran todos los mejores animales que se había traído, ¿no? Eso los traía como una, puedo decir, como un premio de su combate que había ganado. Y Saúl le respondió, los han traído. Y quiero que analice esta situación, porque vamos a entrar a meditar sobre algo. Muchas veces no todo lo que presentamos al Señor como para adoración es válido. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera lo había obtenido él? Él venía a cubrir una falta, a cubrir una desobediencia con estas palabras que dijo. Contestó Saúl, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿Para qué? Para sacrificar al Señor tu Dios, pero los demás lo destruimos por completo. ¿Se agradará el Señor con una ofrenda que no es pura, genuina? ¿No? La palabra del Señor dice que sea vuestra fe sin fingimiento, que sea algo puro, que sea algo, como dice David, que te agrade, Señor, aquel que sea de limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Pero aquí Saúl estaba trayendo algo que según él lo estaba disfrazando para cubrir su falta, que era para presentarlo al Señor. Versículo 16, ¿qué dice entonces? Siga conmigo, es que esto está interesante, hermano. ¿Sí? Metámonos. ¿Sí? Y le dijo Samuel. Ujú. Y él dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño en tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el rey te ungió rey sobre, el Señor te ungió rey sobre Israel?
Aquí hagamos un paréntesis. El trasfondo de Saúl era que él mismo no se creía que pudiera llegar a ser rey de Israel. Su trabajo de Saúl era de andar cuidando las mulas y los asnos de su papá. Y entonces él no se sentía capaz de que le fueran a dar una responsabilidad más grande. ¿Sí? El Señor ungió a Saúl y le entregó el mando de Israel a un hombre que se consideraba que no era digno. Entonces, le está recriminando aquí Samuel, acuérdate que aunque tú te sentías que no eras capaz, que te sentías pequeño, Dios te dio la oportunidad de ser rey de Israel. Ahora, ¿qué dice? 18, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. 19, ¿por qué? Pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Hmm. Esto nos hace reflexionar, hermanos. ¿Qué es lo que realmente presentamos al Señor? Si es que es de su agrado, si es que es prestado o incluso en este caso, si viene como efecto de una desobediencia. Muchas veces el Señor viene a corregir. ¿Por qué? Porque Él no se agrada. Vean la forma como el Señor vio la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel supo que tenía que sacrificar un cordero para agradar al Señor, mientras que Caín pensó que por el esfuerzo de haber labrado la tierra, el Señor iba a aceptar lo que había traído delante del Señor, ¿sí? Entonces, todo aquello que traiga un reflejo de vanidad, de orgullo, de prepotencia, el Señor no lo va a aceptar. Lo que va a aceptar el Señor es una ofrenda que venga ungida con obediencia ante todo, con humildad y con reconocimiento de que todo lo que podemos darlo depende del Señor. Señor, todo es tuyo, te lo entregamos. Amén. Entonces, aquí en este caso, ¿qué fue el problema entonces con Saúl? La obediencia. Versículo 22, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Le está prácticamente poniendo un juicio a la mente de Saúl. ¿Tú crees que el Señor se va a agradar con holocaustos más que en obediencia? Le está diciendo. Y nosotros sabemos que el Señor lo que más quiere es obediencia. Amén. Porque cuando tenemos obediencia, estamos mostrando el verdadero temor para el Señor. La Escritura dice en Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Y el temor a Jehová es obediencia. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, vuelve a afirmar Samuel, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Hmm. Realmente Saúl en su vida también cometió otra circunstancia. Descuidó su búsqueda del Señor y se fue a buscar respuesta con una adivina. O sea, buscó a los brujos también. Por eso es que en el versículo 23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría, porque tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí empezó el caos para la vida y la autoridad que el Señor le había puesto a este hombre sobre el reino de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Por desobedecer, el Señor le quitó la cobertura. Y hay algo más que podemos analizar acá. Vean, el problema que tenía Saúl, ¿saben qué era? El problema que él tenía es que él quería agradar más al pueblo que a Dios. Porque ¿qué fue lo que leímos en el versículo principal? Él dice, perdóname, es que me dejé llevar por la voz del pueblo. Como pastor, ¿qué pasaría conmigo? Que me separe de la palabra del Señor y que siga el consejo de algunos. ¿Sí? Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que se menciona a partir del versículo 3 que dice el Señor, tengo algo contra ti, le dice esa iglesia, que toleras la doctrina de los nicolaitas. Y si analizamos eso de nicolaitas, ese viene del nombre Nicolás, y el nombre Nicolás significa gobierno del pueblo. Imagínense. Y es tan tremendo que en las marcas que ahora se dan en el mundo actual,
todos ven ese símbolo del Nike. Y ese viene de Nicolás. ¿Y qué es lo que tratan de imponer eso? Un dominio en la mente de la población humana. Pero bueno, lo cierto es que tenemos que obedecer más al Señor. Yo puedo recibir sugerencias, mire pastor, hagamos esto, porque quizás alguien va a decir, hagamos esto y lo otro acá, pero tengo que ir ante el Señor. Señor, ¿es que esto es lo correcto? Esto me hace recordar que una oportunidad cuenta el pastor Paul Yong-Hee Cho, que tiene la iglesia más grande en Corea, en Surcorea. Una mañana tocó una dama a su oficina y le dice, pastor, vengo a hablar con usted. Fíjese que tengo en mi corazón el dar lo mejor de mi negocio, el 10% de todo mi negocio lo voy a dar para usted. Y es una empresa muy grande, le dijo. Entonces le dice el pastor Cho, ¿y de qué se trata su negocio? Analizando. Bueno, pues yo lo que tengo es una tabacalera, le dijo, donde procesamos los mejores cigarrillos de exportación. Se rió el pastor Paul Yong-Hee Cho y le dice, disculpe, le dijo, ¿para dónde apunta la nariz de los hombres? Le dijo, para abajo, ¿verdad? Si Dios quisiera que el hombre fuera como esas grandes industrias que procesan, le hubiera puesto aquí arriba para que pasara el humo para arriba. Le dijo, disculpe, le dijo, no puedo aceptar esa ofrenda. Imagínense, era muy llamativa la propuesta de que le iba a dar dinero para la iglesia, pero no podía sustentarse en decir apoyar dinero de narcotráfico, de otras cosas, como para negocios. Lamentablemente se han estado dando esas circunstancias dentro del cuerpo de Cristo. No voy a decir nombres, pero hay lugares en mi país o en otros países donde han fundado tremendos templos de la noche a la mañana. Y poco a poco empiezan a salir que es porque ha habido una interacción con personas del narcotráfico para crear lo que le llaman el lavado de dinero. Y se reúnen miles en esos templos. Es lo más curioso, se reúnen miles. ¿Por qué? Porque se ve suntuoso, se ve lindo. Pero ¿cuál es el origen? ¿Ya? ¿Realmente se agradará al Señor de esa adoración? Yo sé que el que se acerca con fe puede recibir el milagro del Señor, pero el que ha promovido o ha creado algo similar a lo que hizo Saúl, rinde cuentas y en este caso Saúl perdió todo, mi amado hermano. El rey Saúl, ese manto de cobertura que tenía, se quitó. Aún el ejemplo está en los versículos siguientes. Vea el versículo 25, lo que habíamos leído. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Analicemos un poquito esto. Saúl prácticamente lo que estaba diciendo le decía, mira Samuel, ayúdame que el Señor perdone mi pecado, pero no me dejes solo. Yo quiero que el pueblo aún me mire que estoy como líder. De alguna forma, él seguía aferrándose a la figura de ser líder, no reconociendo la gravedad de su pecado, porque él quería seguir prácticamente agradando al pueblo, que lo vieran como un caudillo. Imagínense. Mi amado hermano, Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido aquí Saúl? Después de tener todo el dominio y pensar él que estaba haciendo lo correcto, ahora había causado que el corazón de Dios tuviera un gran pesar, una gran tristeza. Dios tuvo que utilizar a su siervo Samuel para llegar a corregir a un rey desobediente. Ese saludo que hizo Samuel fue un saludo que venía mostrando mucha fatiga, mucho cansancio, porque la palabra del Señor nos dice que él pasó la noche entera clamando para ver cómo le iba a llevar el mensaje a Saúl. Imagínense la misión que tenía Samuel de ir a decirle a este rey, ¿sabes qué? El Señor dice que ya no serás rey. Ahora, vean la actitud que hay en el versículo 27, primera de Samuel 15, 27. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Ese manto que cargó Samuel en el momento cuando ungió a Saúl es un manto de autoridad, de revelación de parte de Dios. Pero ahora no solamente las palabras que le había dicho, sino que ahora también viene una ruptura de autoridad. Y en esa ruptura de autoridad reacciona Samuel en el versículo 28 y le dice, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Wow.
Qué duro para aquel rey Saúl. Este rey Saúl subió y de repente empezó la decadencia para él. ¿Qué provocó la decadencia? Desobediencia. Él buscó a los brujos. ¿Se recuerdan? Incluso los quiero llevar a recordar que hubo un espíritu que atacaba a Saúl y que se calmaba solamente cuando venía David a tocar el arpa. ¿Sí? ¿Por qué era que pasaban esos espíritus en la vida de Saúl? Porque él había abierto puertas. Él buscó la adivinación. Todas esas cosas que van a buscar cuestiones con agoreros, adivinos, todo eso es abrir contaminación. Y el Señor nos llama a nosotros en el libro de Isaías 58 que somos llamados para cerrar portillos. Lo que hizo aquí Saúl fue contaminar un manto de autoridad. Y más que eso, todavía el simbolismo de haber rasgado el manto de Samuel completó el mensaje de que él estaba, como dice en inglés, he was done. Ya tenía todo prácticamente sin oportunidad de continuar con el reinado. En el versículo 29 dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de su propósito. De alguna forma Dios le está diciendo a través de Samuel que la circunstancia para el pueblo iba a seguir en adelante, pero su relación de Saúl con nuestro Padre Celestial había estado totalmente ya rota. El orgullo de Saúl le pedía a Samuel, ven conmigo. ¿Por qué? Porque él todavía quería mostrarse como el líder, quería mostrarse para estar diciendo, vean lo que hemos conquistado, a la par que quería adorar a Dios sin reconocer su pecado totalmente. Que de alguna forma Saúl estaba pidiendo perdón, pero no era un perdón genuino. Era simplemente un perdón con el cual tratar de agarrar un favor de parte de Samuel. ¿Por qué? Porque era como decir, ¿sabes, Samuel? Ven, vamos a adorar juntos para que el pueblo no me vea mal, sino que vea que estás a mi lado. Porque Samuel era un hombre muy respetado, un profeta muy respetado en Israel. Entonces así era como estaba la forma en que Saúl estaba manipulando las cosas. Quiere decir esto que cuando hemos pecado, por más que querramos disfrazarlo, y si no nos arrepentimos, si no hay un verdadero cambio, eso no va a mover el corazón del Señor. ¿Ya? Es triste porque hay hasta un versículo cuando dice que muchos vendrán en aquel día y le dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en el Señor, en tu nombre hemos hecho lo otro. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. El Señor juzga lo que hacemos en cada parte de nuestra vida. La palabra del Señor dice que en aquel día daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca y de cada acción que nosotros hagamos. El profeta seguramente él estaba dolido en su corazón. ¿Quién no se duele cuando un hijo desobedece? ¿Sí? Y ya Samuel estaba doliendo el castigo que venía sobre Saúl. Saúl perdió todo derecho. La forma como Saúl explica su pecado a Samuel, si usted analiza un poquito el versículo 14 al 16, se va a dar cuenta de que Saúl está tratando de mostrar una manera de disfrazar su pecado diciendo, no, es que yo traje lo mejor de las ovejas porque quiero ir a adorar a Dios. Es mejor que vayas al Señor con lo poco que tú tienes, pero que sea esfuerzo del trabajo y la bendición que el Señor ha dado para su vida. ¿Sí? El Señor puso una comparación entre una persona y una viuda que tenía solo 2 monedas. Y el Señor dijo, ¿cuál de las 2 ofrendas agradó más al Señor? ¿Verdad? La que las dio con un corazón genuino, con un corazón humilde, no con el jactancioso, aquel que solo quiere mostrarse dando para impresionar a los demás. ¿Sí? Mi amado hermano, el Señor analiza a través de estas 2 cosas. Uno, es lo primero que pide de nosotros es ¿qué? Obediencia. Deuteronomio capítulo 28 se parte en dos. Y si usted lo ve, la primera parte dice, si tú me honrares en tu casa, si leyeras la palabra en tu casa, la pusieras en todos tus caminos, entonces dice, yo te bendeciré. Pero si desobedecieres a cada mandamiento de mis palabras, ¿qué dice el Señor? Entonces
recibirás todas las maldiciones. El Señor pide entonces que nosotros obtengamos la bendición por medio de la obediencia. Amén. No voy a extenderme mucho tiempo porque también comprendo, no quiero que mi hermano Len se me canse mucho también, ¿ok? Pero sí estamos en lo correcto, hermano, de que aquí el problema con Saúl fue arrogancia, fue orgullo, fue desobediencia y además fue manipulación porque quiso todavía disfrazar su pecado. Lo quiso como quien dice, ¿sabes qué? Mejor perdóname, pero yo quiero que tú me acompañes a adorar a Dios porque necesito a una persona importante a mi lado. Alguien que me haga lucir todavía bien delante del pueblo. Si nosotros hemos pecado, dice el Señor, que Él expondrá nuestra falta. Porque la palabra del Señor dice, vergonzoso es todavía, dice, lo que hacen en la oscuridad. Porque lo que se hace en lo oculto aparecerá en un momento. Y qué gran vergüenza la que se pasa, ¿no? Yo siempre he pensado esto, alguien me lo dijo cuando era más niño, cuando empezaba en el Evangelio, que en aquel día habrá una exposición de una pantalla con la película de nuestra vida, mientras estemos ante el tribunal de Cristo. Y en esta pantalla serán expuestas cada una de las acciones, palabras, pensamientos, de todo lo que ha pasado con la vida de cada uno de nosotros. Y yo pienso dentro de mí, wow, ¿cómo me sentiré, Señor, de pensar en las cosas que nadie sabía y de repente aquel día serán expuestas? Porque el Señor así lo dice, lo que está oculto será expuesto. Pero hay una condición diferente que dice que cuando buscamos al Señor en lo privado de nuestra habitación, en lo oculto, entonces, en lo oculto del Señor, entonces Él nos va a recompensar en público. Eso es diferente, ¿no? Amén. Entonces, optemos por esa opción. Desgarró. Y así que lo que sigue para adelante, yo creo que lo voy a dejar pendiente porque lo que sigue para adelante fue la actitud de Samuel. Mejor lo explico rápidamente para no quedarnos con esto. La actitud de Samuel fue que él quería que se cumpliera el mandato del Señor. Lo que hizo Samuel fue que le dijo, tráeme al rey Agag. Está bien, le dijo, voy a ir a adorar contigo. Finalmente voy a ir a adorar contigo. No lo estaba haciendo para agradar a Saúl, sino porque Samuel tenía que cumplir con el mandato del Señor. Y usted va a ver que le traen a Agag y Agag se siente feliz, porque dice, y Agag vino alegremente. Y Agag dijo, ciertamente, versículo 32, la amargura de la muerte ha pasado ya. Oh, dijo, qué bueno, me van a perdonar. Pero no sabía que Samuel tenía que cumplir con algo que dejó incompleto Saúl. Versículo 33. Como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y lo que hizo Samuel fue despedazarlo. ¿Ya? Qué duro para aquel profeta hacer esa acción. Los profetas eran especialistas en cortar animales para presentarlos como ofrenda en sacrificio. Ya Samuel tenía la experiencia de utilizar la navaja y hacía cortes exclusivos para poder separar la grosura y así presentarlo mejor en el sacrificio. No le fue difícil cumplir en despedazar a este hombre Agar, ¿verdad? Amados hermanos, el Señor cumple su propósito, o sí, o sí, ¿ya? O lo hace dentro del proceso de obediencia a nosotros, o vamos a ver cómo la mano del Señor se mueve. Y algunos todavía después en su vida, después de que han actuado mal, todavía se preguntan y dicen, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Ya? Pero el Señor sabe poder venir a restablecer el orden en nuestra vida simplemente cuando nos humillamos ante Él. Vaya conmigo al Salmo 51 y cerramos aquí, por favor. El día de hoy estuvimos hablando sobre este manto de Saúl y el manto que se le rasgó a Samuel. Salmo 51. Si hubiese venido, yo pienso que si hubiese venido Saúl con una actitud como la que tuvo David en el Salmo 51, hubiese sido diferente la historia. Porque la historia del rey Saúl termina en que él viene a ser expuesto ante David. David lo encuentra en una cueva, le corta un pedazo de su manto, pero le dice a David, mira, rey mío, Dios me entregó tu vida en mis manos, pero la he respetado porque no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero después hay una circunstancia que usted va a ver en el capítulo, estoy tratando de recordar,
de Primera de Samuel, en el capítulo 24, verso 5, para completar ya y cerrar luego con la lectura de Salmo 51. Vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 24, ya solo unos 2 minutitos más. Verso 5. ¿Qué dice acá? Aquí es donde viene David, dice, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que el Señor te habló, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. ¿Tuvo la oportunidad David de matar al rey Saúl? Definitivamente la tuvo. Pero él mencionó, no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. 29 dice, y dijo David a Saúl, porque escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal. Va a encontrarse usted otra vez. Yo quiero que me ayude a encontrar ese versículo donde dice que no puedo yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hmm. Si no está ahí, me disculpa. Juzgue el Señor, versículo 12, entre usted y yo, que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted, le dice. ¿Correcto? Aquí está, versículo 10. Hoy han estado sus ojos en el Señor, que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva de este día, y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted, y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. David respetando ese orden de autoridad todavía, pero ya era una autoridad que ya estaba desquebrajada. ¿Debido a qué? Yo lo repito, por la desobediencia. Y luego hay un efecto que tal vez usted me va a ayudar a encontrarlo, pero va a ver usted que en la vida de Saúl, uno de sus hijos viene y corta su manto o se le da su manto a su amigo David. ¿Se recuerda usted ese versículo? Ayúdame a encontrarlo. Me parece que está en el capítulo 18, si no estoy mal. Ayúdame a encontrarlo. Primera de Samuel, capítulo 18. Vayamos allá. Donde habla de la amistad entre David y Jonatán. Así es. David tuvo ese encuentro con Jonatán y sus corazones se llegaron a pegar tanto. Pero en el versículo 4 de 1 de Samuel 18 dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Eso tiene un gran simbolismo de lo que estaba prácticamente la capitulación de una familia real, ahora estaba siendo trasladada a otro individuo que fue el siguiente en el trono del pueblo de Israel. Entonces, ahí es el ejemplo de cómo el Señor capituló la autoridad de Saúl. Pero lo que yo le quería decir hace un segundo es que en el Salmo 51 nos muestra el Señor la verdadera forma en que tenemos que presentarnos ante Él cuando ha pasado algo grave en nuestra vida. Y si usted y yo lo leemos un segundo, analicemos esas palabras y hagámoslas nuestras. Psalm 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí, dice él, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 10, terminamos ahí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta hora, Padre Celestial, si en esta meditación tú nos has permitido, Señor, pensar de que no es bueno desobedecerte, yo creo, Señor, que tú tienes un propósito. Y además, Señor, que la
adoración que traigamos ante ti sea una adoración genuina, Padre Santo, que nuestras manos no hayan sido contaminadas con nada y que con eso querramos agradarte a ti. Purifica nuestros labios, nuestro corazón, límpianos con hisopo, Señor eterno. Te suplico que tú traigas ese resplandecer de tu presencia a nuestra vida,